Bien, muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Josimar Chirinos del curso, en este caso, de Historia del Perú. Así es, esperando que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien en casa, vamos a continuar con un tema más, prácticamente el último, para poder pasar a nuestros repasos generales. Así que bien, vamos a iniciar con el tema titulado El Oncenio de Leguía. ¿Ok? Que va en un periodo de 1919 a 1930, ¿no? Y bien, antes de seguir o continuar con la clase, vamos a mencionar algunas recomendaciones, ¿no? Como asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. También recuerda mantener un volumen adecuado del equipo donde estás reproduciendo la videoclase para que de esta manera puedas escuchar mucho mejor la videoclase. Así es. Evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Así es. No trates de realizar más de una actividad a la vez cuando observas la videoclase. También recuerda tomar apuntes de la clase para tu examen de comprensión de cada clase y por supuesto otra indicación es que debes anotar tus preguntas y compartirlas en la hora de asesoría. Así es. En este caso sí es una indicación que brinda el profesor, ¿no? Por lo cual sí podrías realizarlo de manera simultánea que cuando observas la videoclase, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta las recomendaciones y bien, iniciamos. Primero, el oncenio de Leguía va a tener un periodo o una duración de 11 años desde 1919 a 1930. Se le conoce como oncenio de Leguía al periodo de gobierno de Augusto B. Leguía que duró 11 años, ¿no? Bien, un preámbulo a este oncenio podemos decir que la crisis de la República Aristocrática, ¿no? De la cual hablamos la clase anterior, estuvo marcada por el descenso de las exportaciones, ¿no? Cuando culminó la Primera Guerra Mundial se vio este descenso de exportaciones, por lo cual la economía o los ingresos económicos que tenía el país ya no iban a ser los mismos. Iba a haber una crisis. Y también la incapacidad del Partido Civil para incorporar las demandas de la clase media y como profesionales y la clase media que era la clase obrera explotada, pues no supieron tomar, ¿no? Tomar en cuenta sus demandas o prestar atención y esto va a causar que en 1919 hubiera un golpe de Estado, ¿no? Contra Pardo, así es. Uno de los últimos gobiernos, o bueno, el último gobierno civilista hasta ese entonces, donde luego saldría, donde luego se proclamó Leguía como presidente provisorio e inaugure un nuevo régimen llamado Patria Nueva, ¿no? Así es, Leguía inaugura un nuevo régimen llamado Patria Nueva. Ese mismo año, disculpen, ese mismo año se instaló una Asamblea Nacional que declaró a Leguía presidente constitucional, ¿no? Que declaró a Leguía como presidente constitucional, ¿ok? Así que ya no iba a ser solamente presidente provisorio, sino que también iba a ser un presidente ya constitucional, es decir, que iba a gobernar durante un periodo de 5 años. Pero también vamos a ver algo extra, ¿no? En base a las leyes y todo lo que hasta cierto punto lo ampare, ¿no? Como gobernante, él iba a buscar justamente que todas las leyes lo amparen, ¿no? Es decir, que también puedan eh, protegerlo y que de esta manera no solamente dure en un gobierno de 5 años, sino perdure por más tiempo, ¿no? ¿Lo logró? Bueno, ahí vemos por qué se titula Oncenio de Leguía, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos. En el aspecto político nos dice que la Patria Nueva, este nuevo régimen, buscó romper el control político de las élites civilistas para incorporar principalmente a las clases medias, ¿no? Y a buscar a las clases medias incorporar. Por ejemplo, Leguía atacó a sus rivales en el Partido Civil e inició una campaña sistemática de represión que terminó liquidando a el civilismo, ¿no? Luego también promulgó la Constitución de 1920, ¿no?
en la que se estableció la renovación simultánea de los poderes públicos y el gobierno presidencial por un periodo de 5 años, ¿no? Como justamente le decía, iba a buscar que las leyes lo amparen. Por eso que en la Constitución de 1920 se estableció la renovación simultánea de los poderes públicos y el gobierno presidencial. Es decir, que en pocas palabras el presidente pueda renovarse, digamos, su contrato o su periodo de gobierno de 5 años, ¿no? Es en el aspecto político, mientras que en el aspecto económico, Leguía buscó transformar el Perú en una nación moderna, abierta al desarrollo con la ayuda del capital extranjero. Así es, Augusto Leguía tenía la idea y la mentalidad de que Perú debía ser una nación moderna, ¿no? Al ser moderno iba a llamar o iba a atraer las miradas de otros países extranjeros, de la cual podríamos obtener capital extranjero, ¿no? Entonces nos dice que el gobierno apoya el capital extranjero en forma de empréstitos, es decir, empieza a tener préstamos, ¿no? Supuestos préstamos con otros países para desarrollar qué cosa, obras públicas que aseguraran la ilusión del progreso, ¿no? De guía se iba a basar bastante en una nación moderna, ¿no? Entonces empezó a desarrollar obras públicas que aseguraran la ilusión del progreso. Este modelo nos empujó a tener una peligrosa deuda y depender mucho más de la economía de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos, pues, digamos, prestándonos bastante capital, ¿ok? Capital fiscal que luego se nos iba a hacer difícil poder pagar. Por lo tanto, para lograr así tener una economía o un capital extranjero, Leguía va a firmar el Laudo de París en 1922. Este laudo nos dice que es donde Leguía cede el suelo, es decir, da el suelo y subsuelo de La Breña y Pariñas a la empresa de Estados Unidos International Petroleum Company, ¿no? Y luego va a firmar en este caso, a ver un momentito por favor, aquí, bien, y luego va a tener o va a firmar el convenio, mejor dicho, de la Peruvian Corporation en 1928. En este convenio se entrega a perpetuidad, es decir, para siempre, en pocas palabras, la administración de ferrocarriles a la empresa inglesa Peruvian Corporation, ¿no? Eh, entonces, vemos que va a ceder el suelo y subsuelo peruano y va a entregar la administración de ferrocarriles, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de empréstitos, ¿no? De capital extranjero para que pueda seguir desarrollando sus obras públicas. Y bien, en el aspecto social, pues el gobierno de Leguía fue una dictadura. Aquí emergen y sobresalen las clases medias y urbanas, ¿no? Justamente por los reclamos, ¿no? De las horas laborales. También nos dice que estableció el Día del Indio, para lo cual motivó, ¿no? Motivó a un movimiento indigenista. Luego también se va a dar la ley de conscripción vial, ¿no? Ley que obligaba a hombres entre 18 y 60 años a trabajar gratis por 12 días al año, 12 días al año en construcción de carreteras, ¿no? De manera gratuita. Y luego también teníamos el centenario de la independencia en 1921, así es, ya cada vez faltaba menos para celebrar 100 años de independencia. Y justamente estaba en sus manos de Leguía el poder llevar a cabo nuestra primera independencia, ¿no? Para lo cual Lima fue embellecida, nuevos edificios como el Sheraton, nuevas plazas, ¿no? Amplias avenidas como la Avenida Brasil, Argentina, que iniciaron el crecimiento de la ciudad al sur, ¿no? Entonces recordemos, ¿qué es lo que buscaba Leguía? Modernizar, ¿no? Así es. ¿Por qué? Al lograr de esta manera que la ciudad se vea moderna, iba a lograr que ingrese capital extranjero, es decir, que le puedan prestar capital extranjero y puede seguir desarrollando obras públicas, ¿no? En el aspecto internacional, pues Leguía tuvo que solucionar cuestiones fronterizas pendientes. Durante su mandato se firmaron los siguientes tratados, ¿no? El Tratado Salomón Lozano en 1922
por el medio del cual el Perú cedió a Colombia el trapecio amazónico. ¿Cuál es el trapecio amazónico, profesor? Pues esta parte que aquí, ¿no? Perú es esa parte verde clara aquí abajo. Esta línea roja divide este lugar y así es. Toda esta parte de verde oscuro era lo que estaba cediendo Perú, ¿no? Entonces incluía la población peruana de Leticia y a cambio recibíamos el triángulo de los sucumbios, nos dice acá, ¿no? Pero fue uno de los primeros tratados, mientras que por otro lado iba a estar el Tratado de Figueroa Radagamio, ¿no? O Radagamio, en 1928, por medio del cual se puso término a los asuntos pendientes del Tratado de Ancón, ¿no? Del Tratado de Ancón con el país de Chile, donde se combinó, es decir, donde se puso de acuerdo con Chile que que Chile retenía Arica a perpetuidad, mejor dicho, es decir, para siempre Chile, y Tacna volvía al Perú, ¿no? Así es, aquí por ejemplo tenemos a Tarapacá y acá tenemos a Tacna, ¿no? Tacna volvía entonces al Perú. La caída de Leguía, pues, se va a dar por la crisis de 1929 que marcó el inicio para el gobierno de Leguía, ¿no? Eh, Esta crisis afectó gravemente al valor de las exportaciones peruanas, su golpe de estado que dio Leguía. Entonces, vamos a ver consecuencias, ¿no? Para lo cual hubo la reducción de salarios, el desempleo, esto provocó marchas violentas y crisis también, ¿no? En el gobierno de Leguía, por lo cual no podía continuar y va a generar que en 1930 el teniente coronel Luis Sánchez Cerro lo derrocara, ¿no? Fue así como el país estuvo de acuerdo y apoyó la revolución de Sánchez Cerro. Bien, entonces eso sería todo. Esta es la tarea domiciliaria de la página 74 y muchas gracias por su atención, chicos. Ya nos estamos viendo en la próxima asesoría.